Muy buenas noches, mi nombre es Linda Jacqueline Cifuente, pues vamos a presentar el seminario que se llama Consideraciones farmacéuticas en el paciente crítico. Mis integrantes del grupo son, bueno, mi persona, mi compañero es Edwin Reinel Díaz Jiménez, mi compañera Betty Sonia Duarte Barragán, mi compañera Ru Nayiber Gámez, mi otra compañera Ingrid Ayana Garzón Zavala. Bueno, en el tema como tal, pues como bien decíamos, que era pues las consideraciones farmacéuticas en el paciente crítico, en el enfermo, pues nos basamos que los pacientes en estado crítico de las unidades de cuidados intensivos están expuestos a múltiples procedimientos, por lo general requieren reglamentos de tratamiento complejos. Pues tales como, por lo menos, tales como insuficiencia cardíaca, interacciones farmacológicas y tratamientos terapéuticos. También puede producir cambios físicos, patológicos, por lo tanto, la farmacocinética de varias sustancias es diferente a lo escrito para el pacientes sanos. Bueno, en tema de la biodisponibilidad, pues es el porcentaje de la dosis que es capaz de alcanzar la sangre luego de absorberse en el lugar de la administración de medicamentos. Pues es decir que los fármacos que se secretan pues es principalmente por la vía, pues más que todo por la vía urinaria, es donde se secreta por ese medio. Y en la parte, pues en la situación del paciente crítico, pues altera normalmente en menor porque la capacidad absorbe y disminuye. ¿Puedes pasar? Bueno, pues en los parámetros farmacéuticos, pues en la unión de proteínas plasmáticas, pues es el porcentaje de fármaco que está unido a proteínas como albuminas. Pues, ¿qué quiere decir? Que pues fármacos ácidos o para la glucoproteína ácida, para fármacos bases, pues es la unión de otras proteínas, generalmente es en menos o reversibles. Y en el tema de situaciones para el paciente crítico, pues es que disminuye frecuentemente reduciendo la cantidad de proteínas, favorece en un aumento de la fracción de fármaco libre. En el tema del volumen, donde se encuentra la cantidad de fármaco total del administrador. Pues en este término, pues ¿qué? En este término farmacológico usado para cuantificar la distribución de un medicamento o en el cuerpo posterior a la administración, ya sea oral o parenteral. En el tema de la situación del paciente crítico, pues es que aumenta mayor permeabilidad capilar o menor o aporte de fluidos general en un tercer espacio de distribución del fármaco. Bueno, en el tema de la metabolismo, pues es el porcentaje de ADM
que el ADM pues ¿qué? Significa que es la absorción o distribución o metabolismo o excreción, que tiene como finalidad hacer excretables fármacos a administradores. En el tema de situaciones en el paciente crítico, pues disminuye la respuesta, que será variable según los metabólicos que se formen y son activos en el posible, la respuesta que disminuye. En el tema de la vida media de eliminación, pues es tiempo en el que la concentración plasmática de un fármaco se reduce a la mitad. Eso quiere decir que son parámetros farmacéuticos que indican el tiempo o que transcurre hasta que la concentración del fármaco en la sangre se reduce a la mitad. Eso es lo que quiere decir. En cuanto a la situación en el paciente crítico, pues normalmente aumenta y se relaciona inversamente con el CIP. ¿Pasa? El CLARAR renal, pues es el parámetro que da cuenta de la capacidad de eliminación del fármaco desde la sangre. Volumen de la sangre es de purada o de minuto. En cuanto a la situación del paciente crítico, pues es variable. En las primeras etapas de trauma o sepsia está aumentado, posteriormente podría ocurrir falla renal o disminuye el ciclo. Listo. Casi me dificultó ver. Listo. Características del AMNE. Absorción. La biodisponibilidad es el porcentaje de la dosis del fármaco administrado que alcanza la circulación sanguínea luego de absorberse. Solo la administración endovenosa garantiza el 100% de la biodisponibilidad. Sin embargo, no todos los fármacos pueden administrarse por esa vía. Por esto, aquellos medicamentos que requieran absorción en el sitio de administración, vía enteral, intramuscular, subcutánea, sublingual. Cuando empleamos vía enteral, la biodisponibilidad disminuye por cambios de la motilidad intestinal o reducción en el contacto de las mucosas. En la distribución, el volumen de la distribución es la relación entre la cantidad del fármaco total presente en un organismo y la concentración plasmática que esta cantidad genera. Depende de propiedades fisioquímicas del fármaco, flujo sanguíneo o tejidos, fijación del fármaco a las proteínas plasmáticas. Algunas condiciones en el paciente crítico, como procesos inflamatorios sépticos o no sépticos, favorecen la salida de fluidos desde el espacio intravascular hacia el intersticial. En el metabolismo, el principal objetivo del metabolismo de fármacos activos, liposolubles y no excretables, es convertirlos en hidrosolubles, inactivos y excretables. El hígado es el primer órgano responsable del metabolismo y la eliminación de muchos fármacos, identificándose dos fases. En esta fase, las enzimas de la fase 1 son menos abundantes que las de la fase 2 y son afectadas en mayor medida por enfermedades o estrés celular,
lo que le convierte en la etapa limitante del metabolismo de fármacos. En la excreción, el clearante o aclaramiento es el parámetro cinético que considera la sumatoria de todos los procesos que participan en la remoción y eliminación de la fracción libre del fármaco y sus metabolitos, desde el plasma, siendo el componente renal el más importante para la mayoría de los fármacos, clearance renal. Acá observamos la acción del fármaco en la absorción, la distribución, el metabolismo y por último la eliminación. Bueno, vamos a hablar ahora de los índices farmacéuticos, farmacocinéticos, farmacodinámicos para antimicrobianos. Entonces, la diferencia entre farmacocinética y la farmacodinámica. Entonces, la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco y la farmacodinámica lo que el fármaco le hace al organismo. Entonces, los antimicrobianos es un grupo de terapéuticos de mayor interés. Pero entonces, ¿qué son los antimicrobianos? Los antimicrobianos es un agente que mata el microorganismo y detecta el crecimiento. Entonces, debido a que el sepsis grave y el shock séptico, entonces el sepsis grave es un síndrome clínico de difusión del órgano, que eso es causado por la infección. El shock séptico es una reducción perfusión tisular que puede producirse como una insuficiencia multiorgánica, o sea, que puede afectar varios órganos como los pulmones, como los riñones y también como el hígado. Entonces, debido a estas dos enfermedades, se llevan a la UCI. Entonces, en la UCI se utilizan muchos medicamentos y dispositivos médicos de valor costo. Entonces, en cierto país se dio un porcentaje del 33% de morbimortabilidad. ¿Qué quiere decir la morbimortabilidad? Es la frecuencia de la enfermedad en proporción de una población. Quiere decir que esta evalúa el proceso y el retrocedimiento de aquella enfermedad. Entonces, en cuanto a los antibióticos, es un grupo importante para grupo terapéutico importante. Entonces, para la efectividad se requiere cumplir ciertas relaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas llamados PK y PD. ¿Por qué se denomina PK y PD? Por el nombre en inglés, por fármacos, farmacocinética y por farmacodinámica. Entonces, la concentración plasmática alcanza el tiempo que esa concentración se mantiene sobre la concentración inhibidora mínima. ¿Qué es la concentración inhibidora mínima? Es el CIM. ¿Qué es el CIM? Es el mínimo, es la concentración más baja de antimicrobianos que impide o inhibe el crecimiento del microorganismo. La farmacocinética no entrega información de efectividad y la farmacodinámica sobre la exposición de los antibióticos. Entonces, la combinación de ambos parámetros, tanto farmacodinámica o farmacocinética, nos puede dar un resultado aproximado, mientras que solo no nos puede dar un resultado. En cuanto a la relación farmacocinética y farmacodinámica para los antibióticos, hay un índice. El índice PK y el índice PD. El PK hace referencia a la farmacocinética y el PD es relacionado a la farmacodinámica. Entonces, la clasificación en esta es la concentración dependiente. ¿Qué quiere decir la descripción? Es relación entre la concentración máxima del antibiótico y la CIM del patógeno causante de la infección. Hablamos que el CIM es la concentración más baja de un antimicrobiano
que impide o inhibe el crecimiento de los microorganismos. Entonces, en ejemplo, tenemos los aminoglicosios. ¿Qué son los aminoglicosios? Son unos antibióticos. Esos antibióticos se utilizan para las infecciones bacterianas agudas. Entre estos encontramos lo que es la gentamicina, encontramos la neomicina, encontramos también la catamicina y streptomicina. También está el índice del T y C/M, que es el T, tiempo dependiente. La descripción del C/M, que es la concentración, inhibitoria mínima, en tiempo en que la concentración del antibiótico supera la C/M durante cefalosporina y durante la intervención de la administración. Entonces, en este tenemos el ejemplo de lo que es lactómicos y cefalosporinas, carbapepininos, carbapenémicos. ¿Qué son estos? También son antibióticos. Estos medicamentos son antibióticos. En cuanto a cefalospirona, encontramos como lo que es la cefalexina. La cefalexina se ayuda para todos los que son infecciones, tanto respiratorias como los huesos, como la piel, el oído y lo que es la parte del aparato urinario. Los antibióticos carbapenémicos son antibióticos donde encontramos el dopirepenen y el meropenem. El dopirepenen es un antibiótico que se utiliza para infecciones complicadas urinarias, tanto de la piel y también del abdomen. El meropenem trata lo que es las infecciones de la piel. Hay otro índice, lo que es el A, B, C y C/M. Entonces, en la clasificación encontramos concentración sobre dependencia según el tiempo. La descripción es la relación entre el área bajo la curva de la concentración del antibiótico, de durar 24 horas, respecto al C/M, el patógeno causante de la infección. Ejemplo de este encontramos lo que son los glicopeptidos, que es la vancomicina y el fluoroquinola. Entonces, los glicopeptidos son antibióticos que tienen azúcares ligados a aminoácidos. Entre estos está la vancomicina, que es un antibiótico para la colititis, que la colititis es la inflamación del intestino causado por las bacterias. El fluoroquinolona es un antibiótico también, y entre este encontramos lo que son los ciprofloxacinos. El ciprofloxacino se trata todas las infecciones bacterianas de como neumonía, trata la infección de la gorronea, también la fiebre y la diarrea por infección. También encontramos la norfloxacino, que causa también, que es un antibiótico que combate las infecciones del tracto urinario. Entre esas también encontramos la Leuropol, la levofloxacilino, que también trata infecciones como la neumonía, las infecciones en los riñones, la próstata, que es una glándula productora masculina, e infecciones de la piel. Y por último, la clasificación de los antibióticos en tiempo dependiente, en la que se ha permitido hacer En cambio, para los antibióticos tiempo dependiente macrólicos y glicólicos, la eficacia estará dada por el tiempo entre dosis en que la concentración del fármaco libre excede la C/M, la que debe ser al menos durante el 50% de intervención de la dosificación, aunque el paciente crítico o inmunocomprendido se espera sea de 100% de interna. Teniendo en cuenta lo anterior mencionado por la compañera sobre la importancia de los parámetros farmacéuticos y farmacodinámicos en la prescripción de antibióticos, cambia la diapositiva. Los antibióticos de concentración, como ella misma ya los mencionó, son de concentración dependiente.
la magnitud en que la concentración máxima excede al CIM, ¿no? Específicamente entre los aminoglucósidos encontramos estreptomicina, neomicina, amicanina, canamicina, tobramicina, gentamicina, capromicina, paramomicina. Y en los fluoroquinolonas, ciprofloxacino y norfloxacino, ofloxacino y la daptomicina. Otros antibióticos funcionan como tiempo dependiente o concentración independiente. La duración del intervalo de dosificación en que la concentración del antibiótico supera el CIM. Encontramos los betalactámicos como las penicilinas, las cefalosporinas, monobactámicos, carbapenemenes, inhibidores de las betalactamasas, y los glucopéptidos vancomicina, teicoplanina y dalbacamicina. Según nuestro seminario número 3, que hablábamos sobre paciente con tratamiento de antibióticos, ese se le suministra a enfermos graves y sus dosificaciones están determinadas por factores relacionados al microorganismo, al fármaco y a las condiciones de salud del paciente. En otras ocasiones también al sexo, a tus antecedentes genéticos y físicos. Por tanto, la toma de decisiones para seleccionar el fármaco y su posología dependen de la relación de algunos parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Podemos mostrar la gráfica de concentración plasmática de tiempo de antibiótico. Ahí nos especifica el nivel en que actúa el medicamento y es efectivo. Y el tiempo en que el medicamento es estable. Los principales parámetros farmacodinámicos que se correlacionan con eficacia terapéutica. La concentración inhibidora mínima es la concentración más baja y se mide en miligramo por milímetro de un antibiótico que inhibe el crecimiento de una determinada capa bacteriana. EPA, efecto postantibiótico, retraso del crecimiento bacteriano que se manifiesta después de una grave exposición de la bacteria al antimicrobiano. Tiempo del intervalo de dosificación que la concentración del antibiótico supera el CIM. CMAX sobre CIM es la razón entre la concentración máxima y la concentración inhibitoria mínima. Razón entre el área bajo la curva y la concentración inhibidora mínima. Todas estas medidas nos sirven para valorar el estado del paciente y la dosificación que requiere. Algunas clasificaciones de los antimicrobianos según sus propiedades físicas son hidrofóbicos, como la compañía ya los había mencionado, y algunas de sus funciones. Tenemos el betalactámicos, aminoglucósidos, glucopéptidos, que tienen bajo volumen de disolución y no tienen penetración intracelular. Siempre se van a eliminar por vía renal. Lipofílicos, como el ciprofloxacina, gatifloxacina, levofloxacina. Tienen alto volumen de disolución, tienen gran penetración intracelular
y el metabolismo es hepático para ser excretador. Bueno, ya que la compañera habla pues de los antibióticos, nos vamos a referir aquí ya un poco pues a la monitorización de los antibióticos. En estos no solo se consideran los parámetros KP y PD, que quiere decir farmacocinéticos y farmacodinámicos. En estos pues es muy relevante la monitorización debido a la variabilidad de los pacientes, ya que pues algunos tienen, pues se denominan que unos tienen mayor, ¿cómo es que se llama? Mayor efecto y en otros no causa el mismo efecto. Con esto se logra pues el desarrollo de las simulaciones farmacocinéticas en algunos grupos de pacientes. Acorde a esta aplicación farmacocinética, en la práctica clínica se podrá hacer la dosificación adecuada a los pacientes pues que las necesitan. Se sugiere pues la monitorización de los fármacos teniendo en cuenta el margen terapéutico del paciente asociado pues a los riesgos de toxicidad. Aquí podemos observar unas imágenes donde podemos ver la función renal deteriorada. Eso también funciona en las personas que son obesas y asimismo en las quemaduras consépticas. Bueno, en la monitorización de los antibióticos, pues este se caracteriza porque es una herramienta que logra la eficacia en un esquema de dosificación para evitar pues la resistencia a los medicamentos. En esta monitorización terapéutica, pues se denomina que se hace rutinariamente para la dosificación de aminoglucósidos y glucopéptidos, que son pues una clase de antibióticos. La vancomicina, como bien lo mencionaba la compañera, pues son antibióticos que sirven como para tratar las bacterias en el intestino. Se recomienda que estas sean medirlas en concentraciones séricas una vez por semana con pacientes hemodinámicamente estables, que quiere decir un paciente hemodinámico, pues que es un paciente con la frecuencia sanguínea eh, estable, la frecuencia cardíaca estable. Bueno, aquí un ejemplo en pacientes con BFG, que son pacientes con disminución de la velocidad de la filtración glomerular. Cuando es menor a 10 mililitros por minuto, esta debería realizarse a las 48 horas. Asimismo, se espera alcanzar una concentración igual o mayor a 10 miligramos por litro para evitar el desarrollo de la resistencia pues, del fármaco. Y una relación de ABC, que como lo mencionaba la compañera, era la medida de la cantidad de un medicamento por SIM, que es la concentración inhibitoria mínima, mayor a 400, con una concentración valle de 15 a 20 miligramos por litro, pues mejoraría la penetración en los tejidos y con ello se mejoraría la respuesta clínica. Bueno, aquí en otras aplicaciones de la farmacocinética clínica, estas son las modificaciones de las dosis de los medicamentos pues a tiempo real, en el que se busca la optimización a las respuestas de los pacientes de forma individual, esperando que los niveles de concentración pues sean los obtenidos. Para esto se propone cambiar la forma de administración en algunos medicamentos en la zona. Erwin no se conectó. Bueno, en otras aplicaciones de la farmacocinética clínica, pues trata de la modificación de dosis de medicamentos a tiempo real, en el que se busca la optimización de respuestas a pacientes de forma individual, esperando los niveles de concentración pues que se buscan. Para esto se realizó una propuesta de cambiar la forma de administración de algunos medicamentos en la zona UCI, pasándolo así de bola intravenoso a infusión continuada. Estos solamente funcionaron en opioides y en propofol, que estos son medicamentos pues, que sirven para los dolores, como para el dolor, entre otros anestésicos, de acuerdo con el modelo farmacéutico pues, definido. Con esto se busca que sus concentraciones sean estables, ya que debe existir un equilibrio pues, entre la sedación. Quiere decir que no puede pasarse pues, a un contexto más sedante porque ya empezaría a ser pues, una parte tóxica para el organismo. Siguiente, por favor.
Y aquí nos muestran un ejemplo. El ejemplo muestra la administración del propofol. Este se debe administrar teniendo en cuenta la edad, el sexo y el peso del paciente. Se muestra que su administración es continuada con dosis que se generan de la cantidad de sustancias estables según el tiempo para que el fármaco disminuya pues, su concentración. Como bien sabemos, el propofol pues, es un anestésico. En el caso del midazolam se describe de alta variabilidad e interindividual. Quiere decir que cuando se habla de interindividual quiere decir que se asocia pues con los mismos. En la vancomicina pues no se ha mostrado que tenga mayor efectividad, a diferencia de las infusiones intermitentes para casos contrarios a los belactámicos. Como sabemos, los belactámicos son pues una amplia clase de medicamentos que incluyen los derivados de la penicilina y las cefalosporinas. Muchas gracias.